Amén. Saludamos a todos los bendecidos que se están conectando y que irán conectándose en el transcurso de la enseñanza de esta noche. Así que le damos un aplauso a Jesús. Amén. Y le damos gracias al Señor porque podemos hoy estar acá y por medio de estos medios de Facebook que podemos también llegar a tu hogar, llegar a tu vida con esta enseñanza. Amén. Así que saludamos al pastor Leo allá en Perú, al pastor Jesús Rey Velázquez y todos los hermanos de la Iglesia de la Gracia Jesús Mi Amor en Trujillo, Perú. Amén. Mándenle un saludo. Amén. Amén. Qué lindo, ¿no? Qué lindo es el Señor que nos lleva a diferentes lugares para poder expander el Evangelio de la Gracia. Amén. Como yo siempre digo, el verdadero Evangelio. Amén. El Evangelio de la Gracia. Y le damos gracias al Señor porque a Él se le ha placido revelarlo a nosotros. Y es un privilegio tener esta palabra, es un privilegio recibir de parte de Dios esta maravillosa enseñanza del favor inmerecido de Dios para nuestras vidas. Porque hoy sí tenemos descanso, amén. Hoy sí podemos disfrutar de todos los beneficios de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Así que disfruta los beneficios de nuestro amado Jesús, que Él nos entregó a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Amén. Así que estamos acá ya extrañando al pastor Leo, ¿no? Que ya pronto va a estar acá en New York con nosotros el día martes. Amén. Ya estará de regreso. Así que esperamos. Ya quedan pocos días. Así que mire lo que hace el Señor, ¿no? Durante de la pandemia que pueda viajar es algo tremendo, ¿no? Como Dios nos mueve, porque ya hace tiempo quería viajar a Perú y poder compartir con nuestros hermanos de la Iglesia de la Gracia Jesús Mi Amor allá en Trujillo. Y mire, Dios lo concedió en estos tiempos, ¿no? Así que bueno, vamos a la enseñanza de esta noche. Amén. Sé que va a ser de gran bendición para tu vida y que puedas seguir creciendo juntamente con nosotros en esta maravillosa gracia. Amén. ¿Cuántos quieren seguir creciendo? Amén. Queremos seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que bueno, el tema de esta noche es una vida victoriosa en Cristo Jesús. ¿Cómo puedes tener una vida victoriosa? Es en Cristo Jesús. Amén. Así que vamos a leer el primer versículo de esta noche que tenemos acá. Tenemos el libro de Romanos 6:14 y está esto titulado El pecado no gobierna tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El pecado ya no gobierna nuestras vidas. Por eso hoy hemos entendido que ya no somos pecadores. Amén. Que somos justos en Cristo Jesús. Miren lo que dice Romanos 6:14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Este versículo es el que leemos siempre en la declaración, ¿no? Que ya el pecado no se enseñorea sobre nuestras vidas. Y la única forma de que el pecado no se enseñoree sobre tu vida es ¿cómo? Es estando ¿qué? En la gracia. Amén, así es. Estando bajo la gracia, estando en la gracia, creyendo en ese favor inmerecido. Es la única manera. Tú te puedes forzar a querer hacer el bien, te puedes forzar a no fallar, a querer salir del pecado. Pero en realidad la única forma es recibiendo la palabra de gracia. Porque ya Cristo solucionó el problema del pecado a través del sacrificio de Jesús. A través de su sacrificio en la cruz, ya Él nos hizo justos y hoy hemos entendido que ya hemos recibido su perdón y ya no somos más pecadores. Amén. Y sabemos que el pecado no se enseñorea de nosotros. Porque, miren lo que dice acá en 1 Corintios 5:56. Vamos a leer 56 y 57. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. O sea, ¿qué le da poder al pecado? La ley. Cuando nosotros creemos que tenemos que cumplir la ley, eso le da fuerza al pecado. Eso hace que el pecado tome más fuerzas. ¿Y qué pasa? Diga, voy a pecar, me voy a creer pecador,
porque tu conciencia va a estar continuamente diciéndote que eres un pecador, que estás mal, entonces no vas a ser limpio de conciencia y te vas a sentir pecador. Por eso, primeramente, para que el pecado no se enseñoree de nuestras vidas, tenemos que entender que ya nosotros no estamos bajo la ley, que ya la ley fue cumplida. Ya Cristo cumplió la ley en la cruz del Calvario, y al Él cumplir la ley en la cruz del Calvario, ya Él quitó el pecado del mundo, ¿no? Como leíamos el otro día, que era lo que decía Juan el Bautista cuando se acercó Jesús para ser bautizado, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo Jesús quitó el pecado del mundo. Él nos hizo a cuenta, nos arregló, podríamos decir, ¿no? Nuestra deuda, nuestra cuenta, lo que teníamos pendiente con Dios por causa de Adán, por causa del pecado de Adán. Cristo lo solucionó en la cruz del Calvario, y hoy podemos decir que hemos sido verdaderamente libres en Cristo Jesús. Y hoy entendemos que ya no tenemos pecado. Amén. El 57 dice: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la única forma de que tú puedas obtener la victoria en esta vida y tener la victoria sobre el pecado es a través de Jesucristo. No hay otra forma, no hay otra manera. Puedes querer forzarte, puedes querer hacer el bien, pero siempre vas a fracasar, porque nosotros lo hicimos por años. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos estuvieron por años queriendo hacer el bien y nunca pudieron hacerlo? No, nunca pudimos hacerlo, porque queríamos nosotros, porque muchas veces la gente dice: estos quieren la gracia para hacer lo que quieren, para hacer lo que quieran, ¿no? Para hacer lo que se les da la gana, podríamos decir, hablando mal y prontamente, ¿no? Pero en realidad, cuando nosotros venimos al Señor y a la iglesia, usted viene ¿por qué? Porque quiere una vida mejor, ¿sí o no? Porque ya está cansado de estar mal, está cansado de equivocarse, está cansado de vivir siempre en ese círculo vicioso del pecado que te lleva siempre a hacer lo mismo, ¿sí o no? Amén. Pero cuando nosotros comenzamos a entender que ya el pecado no se enseñorea sobre nuestras vidas, porque primeramente el primer punto que tú tienes que entender es que ya Cristo perdonó el pecado, la falla que Adán cometió en el huerto del Edén, y que hizo la separación del hombre con Dios. Había una separación que fue el pecado de Adán, y Cristo Jesús solucionó ese pecado. Él solucionó y ya nos hizo uno con Jesús. Amén. Por eso, como hablábamos los días pasados cuando hablábamos del tabernáculo, ¿se acuerdan? Que hablamos del lugar, del atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, ¿no? Cada lugar tenía su significado y su proceso de lo que tenía que ir pasando para llegar al perdón de pecados. Cuando está el lugar santo y el lugar santísimo, había una división que era un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, ese velo se rasgó. O sea, ¿qué quiso decir eso? Que ya no iba a haber más sacrificio por el pecado. Por eso el velo se rasgó, porque ya no iba a haber nada que impida que nosotros podamos estar delante de Dios. Que en ese tiempo era el velo, mostraba, ¿no?, que el hombre no podía acercarse a Dios, ¿no? Pero hoy ya entendemos que eso, diga conmigo, ya fue solucionado. Ya Cristo Jesús lo solucionó en la cruz del Calvario. Y dice que Él murió en la cruz por nuestro pecado. Amén. Murió en la cruz por nuestras transgresiones. O sea, errores vas a tener. Diga, errores voy a tener. Me voy a equivocar. Quizás voy a fallar en algún momento dado. Quizás estás batallando con algo que quieres dejar y no lo puedes dejar todavía. Pero, ¿qué tienes que hacer para que eso no se enseñoree de tu vida?
entender que ya no estás bajo la ley, entender que no es por tu esfuerzo que vas a dejar de hacer algo, sino entender que es por la gracia de Jesucristo, es por el favor inmerecido de lo que Él hizo en la cruz del Calvario por tu vida, que hoy nosotros vamos a estar viviendo mejor. Amén. Y que eso se va a ir debilitando, eso se va a ir decayendo cada día más de nuestras vidas, y el momento menos esperado no te vas a dar ni cuenta y ya eso no va a estar en tu vida. Amén. ¿Por qué? Porque al creer que estás en la gracia, que estás bajo el favor inmerecido de Dios, eso mismo va a hacer que esa X cosa que estés viviendo pierda la fuerza. Amén. Por eso, como leímos anteriormente también, que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Amén. ¿Qué era el aguijón? El aguijón era algo que pullaba, ¿no? Un aguijón era algo como, por ejemplo, puede ser, todos conocen lo que es un alacrán, un escorpión, podemos decir, ¿no? El escorpión tiene una colita atrás, ¿no? Que tiene una puya, podríamos decir, ¿no? Algo que eso, cuando el escorpión clava a la persona, por ahí sale el veneno. Y eso, cuando se lo inyecta a la persona, viene y el escorpión es mortal. El escorpión, especialmente el rojo, es mortal para una persona si le pica, ¿no? Por eso Dios compara que el aguijón de la muerte es el pecado, porque cuando eso es inyectado en la vida de la persona, ¿qué trae? Muerte. Amén. Trae muerte a la vida. Y lo compara con un aguijón, con algo que puya, que se clava, que se injerta, que podríamos decir que se mete dentro de la persona, ¿no? Pero ya Cristo lo solucionó, ya Él lo solucionó y Él nos dio la victoria, porque lo que le daba poder a eso era la ley. La ley, vamos a decir, era lo que le daba la fuerza para que eso pueda entrar. O sea, la ley, mientras más tú quieres... ¿cómo podríamos decir? Mientras más tú quieres hacer las cosas bien o mejor o buenas, podríamos decir, peor la vas a hacer, ¿no? Porque mientras más te quieres esforzar, más te vas a equivocar. Entonces lo único que tienes que hacer es creer en que ya Cristo Jesús en la cruz del Calvario, Él lo hizo por ti. Amén. Y saber que lo que estés batallando en el momento, tú solamente tienes que decir, esto que a mí me está molestando o esto que me está haciéndome sentir mal continuamente, o que estoy haciendo esto y yo no lo quiero hacer, yo ya sé que esto Cristo Jesús lo llevó a la cruz hace 2000 años atrás. Y cada vez que venga esa tentación a tu vida o esa debilidad, podríamos decir, ¿no? Como dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Pero no es solamente por decirlo que vas a ser fuerte, es por creerlo. Es por creer lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario a través de Jesucristo en nuestras vidas. Todo lo que Cristo hizo por y para nosotros. Amén. Por eso hoy entendemos que ya el pecado no tiene fuerza sobre nosotros. Amén. Porque ya no está en nosotros. Ya Cristo lo quitó del medio. Amén. Miren lo que dice acá en Romanos. El poder de la gracia, me quedó todo junto, el poder de la gracia, en Romanos 5:17, ese es el versículo que siempre hablamos nosotros, ¿no? Creo que está en las canciones, ¿no? Que habla de cuando vino el pecado de Adán sobre nuestras vidas, ¿no? Que dice, reinamos en vida cuando recibimos la abundancia de gracia. El versículo habla de eso, de la abundancia de la gracia. Dice, aunque vino el pecado a los hombres a través de Adán, ¿no? Reinó la muerte, reinó el pecado sobre el mundo. Pero mucho más, dice, reinaremos en vida los que recibimos la abundancia de la gracia y el don de justicia. Mucho más, dice. O sea, si el pecado abundó en el mundo, si el pecado tiene poder sobre el mundo, dice, mucho más reinaremos en vida los que recibimos la abundancia de su gracia. Dígale al que está al lado suyo, por eso es importante recibir abundancia de gracia. Amén.
nunca la gracia va a ser suficiente. Siempre necesitamos más, recibir más palabra, más gracia, más Cristo en nuestra vida. Amén. Entender cada día más de lo que Él hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y eso es lo que nos da la victoria a nosotros. ¿Por qué? Porque entendemos quiénes somos en Cristo. Todo se trata de la posición en que hoy estamos. Hoy ya no estamos en la posición de pecador, estamos en la posición de justo. Hoy no estamos en la posición de que somos, como decíamos antes, en los pactos mezclados les gustaba mucho decir, no, que somos un trapo de inmundicia. No, usted no es ningún trapo de inmundicia. Usted es como Cristo, amén. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Nosotros somos reyes y sacerdotes, amén. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, amén. Eso es lo que hoy somos y eso es lo que usted tiene que pensar que es. Porque si nosotros nos miramos a nosotros mismos y usted continuamente quiere pensar que lo que es o lo que ve, lo que sus ojos carnales ven, siempre se va a sentir, podríamos decir, como una cucaracha. Se va a sentir mal, ¿no? Pero no, tenemos que hoy saber que nosotros somos reyes y sacerdotes. Amén. Para poder llevarle a más vidas este descanso. Yo, como siempre le digo al pastor, yo me gozo mucho con los testimonios que manda el pastor Eduardo de Argentina. Son tremendos porque él habla, él tremendamente como recibió la palabra y yo me gozo mucho de escucharlo, me gozo mucho de escuchar los testimonios y cómo él le habla a la gente de que estamos sanos, de que no hay que mirarse uno mismo. Y él lo está viviendo. ¿Por qué lo está viviendo? Diga conmigo, porque lo está hablando. Y así tenemos que hacer cada uno de nosotros. Lo que hablamos, lo que decimos. Mire, yo he tenido la oportunidad de estar con personas que, hoy mismo, ¿no? Que han sido sanados del cáncer, ¿no? Personas, por supuesto, que son inconversos, ¿no? Y a través de terapia, de haberle sometido a operaciones, le han sacado los tumores, lo que han tenido, lo que hizo traer el cáncer a esa vida. Pero esta persona ya tiene casi, creo que 8 años, ¿no? Que le operaron de cáncer, pero todavía tiene que ir al hospital, todavía tiene que estar. Y yo digo, wow, gloria a ti Jesús, porque yo ya no tuve que volver nunca más a un hospital, a hacerme ningún examen ni nada. Y cuando he ido, las pocas veces que he ido a hacerme algún análisis, algo, me sale todo bien, amén. Siempre que me toman la presión me preguntan si soy atleta y a mí me da risa porque yo no corro ni a la esquina y me dicen, ¿usted es atleta? Le digo, no, cuerpo de atleta primeramente no tengo porque los atletas son bien flaquitos, ¿no? Así que por ahí ya estamos mal porque tampoco soy corredora ni ando ni salgo a trotar todas las mañanas. Quisiera, me encantaría. Yo a veces cuando veo las películas y veo que salen así a correr, digo, la verdad que me gustaría levantarme a la mañana y salir a trotar y a correr así. Pero no llego ni a la esquina. Pero miren lo que hace el Señor, ¿no? Que cuando me toman la presión, me dice que tengo la presión como un atleta. Me dice, usted tiene la presión perfecta, me dice. Le digo, wow, gloria a Dios. Porque yo corro, al único lado que corro es del sillón a la cocina. Mientras estoy mirando Netflix, las películas, corro a ver para apagar la olla, imagínense. O sea que de correr no corro nada. O corro los gatos cuando salgo a cazar gatos. Pero gloria a Dios, eso es lo que hace Cristo, ¿no? Solamente por creer. Eso es lo lindo del Evangelio de la Gracia. Que lo único que nosotros tenemos que hacer es creer. Creer en sus maravillas, creer en lo que Él hizo por nosotros, ¿no? Y recibimos completa sanidad. Usted no pare de creer, no pare de creer lo que Cristo hizo en su vida. Olvídese lo que le dijo el médico, déjelo eso a un lado. Deje que Cristo solucionó eso. Déjelo ahí, diga, esto ya Cristo lo solucionó. Yo hoy me veo como Cristo me ve a mí. Me ve sano, me ve fuerte, ¿no? Así nos tenemos que mirar. Y así vamos a ser mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras nos seguimos mirando a nosotros mismos, vamos a vernos, ¿no? Vamos a ver todas nuestras fallas, vamos a ver todas nuestras debilidades, todas nuestras cosas malas, ¿no? Vamos a ver todo lo negativo. Y no, diga, yo me tengo que ver, diga fuerte, yo me tengo que ver como Cristo me ve a mí. Amén.
Él nos ve sano, nos ve fuerte. Amén. Así que, y eso es lo que tenemos que hacer. Muchas veces cuando vamos al médico, nos preguntan sobre nuestros padres, nuestros abuelos. Si yo le digo a los médicos todo el trasfondo, podríamos decir, de mi descendencia terrenal por medio de mis padres, diría, no, con razón le vino, porque hay de todo, hay cáncer, hay enfermedad al corazón, hay diabetes, hay sida, de todo de todo usted puede encontrar en la familia, digamos, terrenal mía. Pero gloria a Dios por Jesucristo, que yo tengo el ADN de Cristo y a mí no me va a llegar nada. El cáncer se enseñoreó de mi cuerpo porque yo estaba bajo la ley. Al yo estar bajo la ley, el cáncer se enseñoreó en mi cuerpo y por eso me vino. Esa era la respuesta a mi pregunta cuando hace 8 años atrás, si no perdí la cuenta, cuando me diagnosticaron con cáncer. Porque yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Si yo estoy en ti, yo creo, yo ayunamos, oramos, hacemos vigilia, declaramos sanidad, porque nosotros creíamos la declaración. Ahí usted se da cuenta que tampoco es declarar solamente, que tampoco es decir yo declaro, ¿no? No, es creer. Lo importante es creer lo que estás hablando, porque uno puede hablar muchas cosas, pero no la está creyendo. Y al no creerla, no ves el resultado. Entonces, el ejercicio que tenemos que hacer es hablar y creer. Hablé por lo que creí. Por lo que creí, hablé. Amén. No hablar, antes yo creo que nosotros lo hacíamos más como loros, ¿no? En los pactos mezclados. Que ya declaro, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando declaramos? Y echábamos fuera, abríamos la puerta para sacar todo para afuera, y si se va y corto, y todas esas cosas que hacíamos, nada de eso nos sirvió. Nada de eso nos sirvió, porque realmente vivimos lo que vive cualquier persona que está allá afuera. Usted va a una oficina y cualquier persona que no tiene a Cristo vive lo mismo que alguien que está en los pactos mezclados. Y eso no tiene que ser así, dijo Miquela. Eso no es así. Amén. Así que al que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. ¿Quién fue ese? Cristo Jesús. Él se hizo pecado. Amén. Él se hizo pecado por nosotros. Él no tocó el pecado, Él no conoció el pecado, Él no fue un pecador. Pero Él se hizo pecado por usted y por mí, para que hoy nosotros vivamos completa libertad. Amén. Así como Jesús no hizo nada para pagar como pecador, amén. Jesús no hizo nada para Él pagar el precio como un pecador. Él no hizo absolutamente. Dice, nosotros tampoco hicimos nada para recibir su justicia. Porque usted no se tiene que forzar para recibir la justicia de Dios. Usted tiene que creer su posición en Cristo, donde ya Cristo le puso y usted ya es justo en Cristo Jesús. Romanos 3:22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cómo recibimos la justicia de Dios? Por medio de la fe. Amén. Dice, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, o sea, para todos los que creemos en Jesucristo, pero ahora es por fe. Diga conmigo, porque la gracia es por fe. La ley es por obra y la gracia es por fe. Por eso es importante lo que nosotros creemos. Es muy importante. Si nosotros creemos en lo que vino por nuestras descendencias, por nuestras generaciones, vamos a recibirlo. Amén. Pero si creemos que hoy nuestro ADN viene directamente de Cristo, por eso somos nuevas criaturas, ¿no? ¿Cómo vamos a estar? Vamos a estar sanos, vamos a estar libres y vamos a poder gozar de todas las bendiciones que ya Cristo Jesús nos entregó en la cruz del Calvario. Amén. Somos bienaventurados. ¿Cuántos dicen amén? Somos bienaventurados. ¿Quién decía eso? El rey David.
Mire como decía el Salmos 32, 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel a quien Jehová no culpa de iniquidad. Ya eso lo estaba diciendo el rey David mucho antes. O sea, él estaba creyendo, mejor dicho, mucho antes que venga la gracia. Mucho antes que Cristo Jesús pague el precio por nosotros, ya él estaba diciendo, bienaventurado aquel cuya transgresión, ¿no?, ha sido perdonada. Porque en ese tiempo del rey David, las transgresiones eran perdonadas. No eran, tenían que hacer algo para obtener el perdón, ¿no? Y dice, y cubierto su pecado. Y dice, bienaventurado aquel que Jehová no culpa de iniquidad. Porque él ya estaba viendo, por eso David tenía el corazón de Dios. Ya él estaba viendo el pacto de la gracia. Y ya me estaba diciendo bienaventurado. Porque yo soy bienaventurada, usted es bienaventurado. Porque hoy día Dios ya no te culpa de pecado. Amén. Porque ya el pecado haber sido solucionado, ya Él no te está culpando. Él lo único que quiere que tú hagas, que creas en Cristo Jesús. Que creas en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para hoy tener el descanso. Amén. Amén. Transgresión es rebelión, pecado es errar al blanco, iniquidad es depravación moral o engaño. Todo eso ya Cristo lo solucionó. Amén. Ya Cristo, Él pagó el precio por las transgresiones, aunque van a venir cosas, pero ya nosotros tenemos que entender que ya eso no está en nosotros. Amén. Y no es positivismo, como muchos hablan del positivismo, de hablar positivamente. No, es creer en el sacrificio de Jesús. Amén. Porque antes uno creía y hablaba las cosas positivas para estar bien. Pero hoy sabemos que no es solamente por hablar las cosas positivas y las cosas buenas, sino es por creer plenamente en el sacrificio de Jesús. Creer que Él lo hizo todo, que ese sacrificio valió tanto y cubrió, mejor dicho, o quitó tantas cosas, que hoy el hombre puede vivir ese descanso si solamente cree en Él. Amén. Jesucristo, por su gracia, llevó las transgresiones y el pecado y la iniquidad. Diga conmigo, por su gracia, por su favor inmerecido. Él lo hizo por algo, sin nosotros merecerlo, pero a Él le plació hacerlo. Mire lo que dice Romanos 4, del 4 al 6. El 4 dice, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, cuando usted obra, cuando usted hace algo por esfuerzo, usted diga, yo tengo que recibir algo a cambio, porque usted está obrando. Por eso el que obra le es contado como salario, tiene una paga. Cuando usted obra, usted va a recibir una recompensa, podríamos decir, porque usted está obrando, usted está haciendo algo, amén. El 5 dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Amén. ¿Y quién libra al impío? Jesucristo. Él es. Amén. Por eso Abraham, cuando él creyó a Dios, su fe le fue contada por justicia. Lo mismo con usted hoy en día. Si usted cree en el sacrificio de Jesús, su fe por lo que Cristo hizo le va a ser contado por justicia. Amén. Como también David hablaba de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Porque David, él vivía en el pacto de la ley. Y eso sí que era ley, no era como la ley de hoy en día. La ley de hoy en día está acomodada. La ley de hoy en día cada uno la vive como se le da la gana. No están viviendo como la ley era en el tiempo realmente del pacto de la ley. Porque en ese tiempo el que hacía algo era apedreado. El que hacía algo no cumplía la ley era condenado enseguida. Venía la muerte rápido, ¿no?
Hoy en día dicen, yo tengo que cumplir los 10 mandamientos, yo no pecar, no matarás, no esto, y empiezan todo. Pero, ¿qué dice la gente? Pero aunque sea que yo, por lo menos que cumpla uno, se justifica. Obran bajo la ley, justificándose a su manera, no como realmente era la ley. En ese tiempo, sí, la ley era fuerte y dura, y tenían que cumplirla, porque si no, el que no la hacía, tenía que pagar. Y aún hoy en día, la gente que quiere cumplir la ley, recibe su paga por querer cumplir la ley, porque no la está cumpliendo bien tampoco. Entonces, por eso, el cristiano de los pactos mezclados vive siempre en maldición, vive siempre en cosas negativas, ¿sí o no? ¿Usted lo vio o no lo vio en la iglesia? ¿O lo vi yo sola? No, lo hemos visto todos nosotros. Amén. Que como decíamos nosotros una vez con el pastor, si uno se pone a recordar, cuando hacíamos los servicios y se hacía el llamado para sanidad, la iglesia quedaba vacía, los asientos, ¿sí o no? Todos pasaban para adelante para que le oren. Estaban todos enfermos. Toda la gente mal. Todos pasando problemas. Haciendo una cosa, haciendo la otra, todos mal. ¿Por qué? Porque quieren cumplir la ley, pero al no cumplirla caen en maldición, porque no la están llevando como es la ley realmente. Entonces viene la maldición sobre su vida. Creen que están cumpliendo, entonces tampoco la maldición se cortó de su vida, porque al no creer en el sacrificio de Jesús, la maldición tampoco es cortada. Y cae sobre esa vida la maldición generacional, todas las maldiciones que puedan acarrear una persona, ¿no? Desde la primera, tercera y cuarta generación, por el simple hecho de no creer bien, de no creer correctamente, de no creer en el sacrificio de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mire lo que dice Romanos 4, 7 y 8. El 7 diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esto también lo traía el apóstol Pablo, recordándoles qué era lo que decía el rey David, que eran bienaventurados. Diga conmigo, yo soy bienaventurado. Amén. Usted es bienaventurado. ¿Por qué? Porque el Señor ya no le inculpa de pecado. El Señor ya no le está culpando. El Señor ya no te está mirando para castigarte. El Señor no te está mirando para culparte de tus pecados. O tampoco te está esperando con una vara para caerte encima y caerte a palo. No. El Señor está ahí para darte de bendición en bendición. Para que vayas de bendición en bendición. Amén. Para que vayas gozando todo lo que Cristo te entregó en la cruz del Calvario, para que camines con esa confianza plena de que Cristo Jesús ya te hizo libre. Amén. De que hoy podemos decir que somos verdaderamente libres en Cristo Jesús y podemos descansar en sus promesas. Podemos descansar en todo lo que Cristo tiene para tu vida. Hoy sí lo puedes hacer, si crees correctamente. Amén. Cuando creemos correctamente, vienen todas las cosas. Solas llegan, solas, sin nosotros buscarlo, sin nosotros forzarnos. Lo único que tenemos que hacer es, diga conmigo, recibir abundancia de gracia. Amén. Recibimos abundancia de gracia. Seguimos renovando nuestro entendimiento para que esta palabra sea recalcada en nuestras vidas. Y no nos deslicemos fácilmente y nos olvidemos por las circunstancias que podamos estar viviendo, por las cosas que puedan estar pasando, que rápidamente otra vez volvamos a dudar, volvamos a sentirnos mal, ¿no? O nos equivocamos y enseguida vamos, en vez de decir, Señor, gracias Padre, porque yo sé que este error que yo cometí o lo que sucedió, cualquier cosa que sea, usted lo nombra, ya Cristo Jesús pagó por esto. Y eso va a traer descanso a tu vida. Pero si tú te sientes mal, eso te va a calcomer por dentro, porque vas a estarte sintiendo mal continuamente, porque no estás llevándolo a la cruz, sino estás cargándolo tú y estás creyendo que lo merecía. Y ya nosotros no merecemos ningún pecado, porque ya
Cristo pagó, no merecemos ningún castigo, mejor dicho, no pecado, ningún castigo, porque ya Cristo llevó todo castigo en la cruz. Amén. Y eso es lo que tenemos que recordar todos los días de mi vida. Tengo que acordarme quién soy en Cristo Jesús, porque la única forma de que tú puedas vivir en paz y tranquilo, como dice la palabra, ¿no? La paz la trajo Jesús. Por eso Jesús decía, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. ¿Por qué? Porque Él vino y está en nosotros. ¿Y ahora dónde está la paz? Diga amigo, dentro de mí. Porque la paz vino por medio de Jesucristo. Jesucristo es la paz. Si tenemos paz, si tenemos a Jesús, tenemos paz. Si tenemos a Jesús, tenemos perdón de pecado. Si tenemos Jesús, tenemos sanidad. Si tenemos Jesús, tenemos liberación. En Él lo tenemos todo. Pero muchas veces no lo hemos visto todo en nuestras vidas. Diga, porque me falta creer. Me falta creer. Pero día a día que sigas renovando tu mente, vas a seguir creyendo más y vas a seguir viendo todo lo que Cristo tiene para tu vida. Amén. Todo lo que ya Él nos entregó a través de su sacrificio. El sacrificio de Jesús es un paquete bien grande. Es como cuando se compran esos paquetes para irse de vacaciones, ¿no? Ve que en las agencias de viaje, cuando las personas compran paquetes de vacaciones, dicen este paquete tiene el vuelo, ¿no? Que está incluido, usted va con avión, está incluido el hotel, está incluida la comida y está incluido un carro para que usted se mueva donde, qué bueno, ¿no? Un paquete así para irse de vacaciones, con un paquete así todo incluido. Así es el paquete que Jesucristo nos entregó, ¿no? Está todo incluido, ¿no? Está el viaje, tenemos la comida, tenemos la transportación, tenemos todo incluido en ese package, en ese paquete ahí. Solamente lo tenemos que abrazar. Diga conmigo, solamente lo tengo que abrazar. Tengo que abrazarlo y atesorarlo y saber que es mío. Amén. Saber que yo no tengo que hacer algo para merecerlo, sino que ya Cristo Jesús lo entendió. Pero ¿cómo usted va a saber que no tiene que hacer nada para merecerlo? Es escuchando la palabra, es recibiendo la palabra. De gracia, no cualquier palabra. Porque si usted recibe la palabra de la ley, vuelta va a sentirse que tiene que hacer algo para merecerlo. Pero cuando usted escucha la palabra de gracia, usted va a entender que ya lo tiene, que ya es suyo, que ya usted es así, como dice el versículo, así como Él es, así soy yo en este mundo. Y eso es lo que tenemos que acordarnos todos los días. Así como es Cristo, así soy yo en este mundo. Amén. Porque a veces, muchas veces, si haces algo, aún las personas que pueden estar al lado tuyo pueden estarte diciendo, ay, mira, este dice que tiene que así, pero yo no veo mucha santidad, no veo mucho esto. Pero no importa lo que el otro diga, importa lo que Cristo dice de nosotros. Amén. Porque nosotros sabemos que estamos en el momento de aprendizaje, en el momento de crecimiento, amén, en el momento de renovación, porque estamos renovando nuestra mente continuamente. Y al ir renovando continuamente nuestra mente, vamos a ir cada vez creyendo mejor, creyendo mejor, creyendo mejor, y viendo todas las bendiciones que son nuestras. Todas las bendiciones están ahí servidas en bandeja de oro para nosotros. Amén. Así que no sé si tengo otro versículo más. A ver. Sí, tengo mire, Efesios 1, 20, 23 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Mire, todo eso lo hizo Jesús, ¿no? Cuando le resucita de los muertos, lo sentó a la diestra en lugares celestiales. ¿Y dónde está usted sentado?
lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Y sobre todo principado y autoridad y poderío. Cristo ya, Él venció todo. Él ya solucionó todo por nosotros. Creo que no sé si te lo puse en otra versión. Dice, mire, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia. Amén. Me acordé del chiste la mujer se calla. Pues Cristo es la cabeza, pero el hombre es la cabeza de la mujer. Y la mujer se calla. Mire cómo estoy callada, yo estoy sometida. Amén. Dice, ya le dijo hermano Jaime a su señora que tiene que estar callada, sometida. Amén. El 23 dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. La iglesia es el cuerpo. Amén. Cristo es la cabeza. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo nosotros tenemos que ir avanzando, moviéndonos a diferentes lugares donde Cristo nos va moviendo para que nosotros le llevemos a otros la luz del Evangelio de la gracia. Amén. Y para que los ojos del entendimiento de muchos de aquellos que todavía tienen el velo, ese velo sea quitado. Amén. Ese velo caiga de los ojos. Amén. De cada vida. Estamos sentados con Cristo Jesús. ¿Dónde está usted? Sentado con Cristo Jesús. En Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Por eso en nuestro espíritu ya está perfecto. Nuestro espíritu es perfecto. Falta este cuerpo que es mortal, ¿no? Que todavía lo tenemos que usar mientras estemos en esta tierra porque es el cartucho, podríamos decir, la vestimenta que necesitamos para caminar en esta tierra. Pero este cuerpo mortal un día va a ser transformado. Va a ser transformado a un cuerpo glorioso, ¿no? Pero todavía no llegó ese momento. Por eso todavía hay error en la persona, ¿no? Dice, mire la traducción en el lenguaje actual, dice, Dios al resucitar a Jesucristo nos resucitó y nos dio un lugar en el cielo junto con Él. Cuando Cristo Jesús resucitó, diga, yo resucité con Él. Cuando Cristo Jesús resucita, Él salió como nuevo. Él salió en cuerpo glorificado. Y así va a salir usted también. Porque ya en el Espíritu ya estamos, ya lo somos, ¿no? Falta ahora que se refleje y venga cuando ya Cristo vuelva por su iglesia, ¿no? Pero qué lindo hoy entender y saber que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Él. Que Él ya nos hizo un lugar a nosotros. Ya se sentó y nos sentó a nosotros. Ya estamos ahí en ese lugar, gozando, ¿no? Ahí será el último. Amén. Que estamos sentados con Cristo Jesús. Entonces hoy usted tiene que entender y saber, tener la convicción dónde usted está sentado. Que hoy usted está sentado juntamente con Cristo Jesús. Que ya juntamente con Él usted resucitó. Y que ya todo lo que le estaba molestando, todo la deuda que podríamos decir que teníamos, ya fue solucionada, fue pagada. Y hoy nos vamos a mirar. ¿Cómo nos vamos a mirar? Diga, como decimos en la declaración, nos vamos a mirar completos y en victoria. Amén. Por eso hoy ya somos eternamente perdonados, somos libres en Cristo Jesús y ya Él nos dio la victoria. Amén. Así que yo quiero dejar esas palabras para tu vida, para que puedas seguir renovando tu entendimiento y puedas entender quién eres en Cristo. Ya tu ADN no es el ADN de tus padres, es el ADN de Cristo. Amén. Y que cuando vas a los médicos no hables lo que ve tu cuerpo, habla lo que Cristo tiene en ti. No importa lo que ellos digan, lo importante es lo que Cristo dice de ti. Amén. Y el resultado que obtenga, tú agarras ese resultado y clávalo en la cruz.
Decirle, no, tú no tienes que estar acá, tú tienes que estar acá, en la cruz. Ese es tu lugar, no mi cuerpo, tu lugar es allí. Amén. Y vas a ver que vas a ir viendo la victoria cada día más, porque nosotros vamos de victoria en victoria y de gloria en gloria. Por eso dice la palabra que vamos de victoria en victoria, porque esto es poco a poco, a medida que vamos nosotros renovando nuestro entendimiento. Amén. Así que ya me despido de todos aquellos que están mirando por Facebook. Los esperamos la próxima semana. Denle un aplauso a Jesús y nos vemos la próxima semana a las 8:30 de la noche del domingo. Chao.